Al acercarme al altar ese día, me encontré con un rayo de sol. Recuerdo vívidamente cómo en ese momento me sentí tocado por el Espíritu Santo, como en otros días, y me llenó de calidez y, de alguna manera, de una esperanza renovada. Me alegró aún más que un nuevo grupo de jóvenes hubiera decidido unirse a nosotros. Últimamente, se había puesto de moda que los jóvenes mostraran interés en nuestra comunidad. Tal vez, pensé mientras me preparaba para leer el Evangelio, las verdades eternas de la Iglesia, y, por supuesto, de Dios, estaban volviendo a la conciencia del hombre. Nunca pensé que no lo harían, pues estaba convencido de que la verdad no se podía matar, pero durante mucho tiempo temí que no sucediera mientras yo viviera. El Evangelio del Señor, dije después de mi lectura. Alabado seas, Señor Jesucristo, respondió solemnemente la congregación. Siguió un momento de silencio mientras me preparaba para dar mi homilía. Había pensado detenidamente lo que quería decir. Era un tema muy importante para mí, pero también un tema que sabía que podría desanimar a algunas de las personas más conservadoras de la congregación. Aún así, sabía que tenía que decirlo, pues la verdad era más importante que los sentimientos de quienes ignoraban voluntariamente. Hermanos y hermanas, comencé. Somos guardianes de la creación de Dios, y es nuestra responsabilidad cuidar este planeta que nos ha sido confiado. Debemos recordar que el tiempo no es infinito y que las decisiones que tomemos hoy tendrán un impacto duradero en el mundo que dejaremos a las generaciones futuras. Vemos los efectos de nuestras acciones a nuestro alrededor, en el cambio climático, en la pérdida de biodiversidad y en la degradación de nuestros recursos naturales. Algunas personas, con tristeza un grupo de los más jóvenes, se levantaron y salieron de la iglesia. Sin duda, decepcionados con mis opiniones. Hice una pausa y luego continué con un poco de desaliento en mi corazón. Pero también vemos señales de esperanza, a medida que las personas se unen para trabajar por un mundo más justo y sostenible. Como católicos, estamos llamados a cuidar de los pobres y vulnerables, incluyendo a nuestros hermanos y hermanas afectados por la degradación ambiental. Debemos ser conscientes del impacto que nuestras decisiones tienen en los demás y trabajar por una sociedad más justa y equitativa. Tomemos tiempo para reflexionar sobre nuestros propios hábitos y comportamientos, y para buscar maneras de reducir nuestra huella ambiental. Ya sea mediante el reciclaje, el ahorro de energía o el apoyo a organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente, todos podemos marcar la diferencia. Al reunirnos hoy aquí para celebrar la Eucaristía, renovemos nuestro compromiso de cuidar la creación de Dios y de ser administradores responsables del tiempo y los recursos que se nos han dado. La tensión se sentía en el ambiente después de terminar de hablar. Pensé que la próxima vez hablaría sobre la polarización y la importancia del pensamiento crítico. Mucha gente prefería seguir las palabras de desconocidos en redes sociales que las de la iglesia. Invité a la congregación a orar conmigo, y mientras orábamos, la tensión se disipó rápidamente. Después de la misa, uno de los monaguillos se me acercó. Padre Michael, dijo, ¿puedo hacerle una pregunta? Adelante, dije. ¿Qué te pasa, hijo? Bueno, ¿de verdad crees en el cambio climático y todo eso? No pretendo ser irrespetuoso, padre, es solo que, ¿no es eso algo que dicen los no creyentes, ya sabes, los que creen en la evolución y cosas así? Papá dice que los ambientalistas creen en una especie de escatología atea. Una obsesión con el fin sin salvación, la llama. Hijo, dije mientras apagaba algunas velas, la ciencia es clara, pero te animo a que investigues por tu cuenta. Dios no ocultó la verdad tras las palabras de nadie, la puso a disposición de todos para que la vieran por sí mismos. Solo tienes que mirar, en lugar de preguntar. La ciencia no es enemiga de Dios, es un instrumento para acercarnos a Él. Es la lupa que usamos para ver la verdad en la creación de Dios. Sí, papá, dijo el niño. No lo sé. Papá es muy listo. Conocía bien al señor Larson, y era todo lo contrario de lo que yo hubiera considerado un hombre inteligente, pero, por supuesto, no le mencioné nada de eso al chico. Más tarde esta noche, sentado en la rectoría, miré por la ventana y contemplé la puesta de sol sobre la ciudad. La vista era impresionante, y por segunda vez en el día, me sentí bendecido. Poco sabía que también sería la última. Mientras me preparaba para irme a la cama, vi un insecto inusualmente grande trepando por la pared. Tenía los colores más vibrantes que jamás había visto, con un cuerpo rojo brillante y alas verdes iridiscentes. No tenía ni idea de cómo había acabado en mi habitación, ya que no era un insecto común en mi zona. Además, todas mis ventanas estaban cerradas. Fascinado, pero también un poco desconcertado al verlo, cogí con cuidado mi teléfono para sacarle una foto. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, se escabulló rápidamente y desapareció debajo de mi cama. Me agaché, sintiendo un dolor en la espalda, e intenté ver a dónde había ido. Al acercarme para mirar, sentí un dolor agudo en el ojo. Me tambaleé hacia atrás, agarrándome la cara con agonía. El dolor era insoportable, como si me hubieran clavado una aguja.
Me tambaleé hacia el baño, intentando mantener el equilibrio mientras mi visión empezaba a nublarse. Cuando me miré al espejo, vi que tenía el ojo rojo e hinchado, con una pequeña herida punzante cerca del lagrimal. Sabía que necesitaba atención médica, no solo por lo que veía en el espejo, sino también por lo que sentía. Mi estado de ánimo no era el adecuado. Los colores a mi alrededor parecían más brillantes e intensos que nunca, y mis pensamientos corrían a 1000 por hora. Sabía que tenía el teléfono en la mano, pero era como si aún no pudiera encontrarlo. Finalmente, la experiencia fue demasiado para mí y caí hacia adelante. Desperté de nuevo sin ropa. Aún sentía un dolor punzante en el ojo, pero los efectos psicológicos parecían haber remitido. Al mirar a mi alrededor, noté que la habitación tenía un aspecto diferente. Parecía abandonada y descuidada, con una gruesa capa de polvo y telarañas cubriéndolo todo. Al intentar incorporarme, me di cuenta de que estaba tumbado sobre un colchón viejo en el suelo y que la habitación estaba llena de cajas y muebles cubiertos con sábanas. Lenta y cuidadosamente, me levanté y comencé a explorar la habitación. Era evidente que hacía tiempo que no había entrado nadie, y no pude evitar preguntarme cómo había acabado allí. Tras rebuscar entre algunas cajas, finalmente encontré ropa vieja que aún se podía usar, aunque estaba cubierta de polvo y olía a humedad. Mientras me vestía, intenté comprender mi situación. ¿Por qué estaba allí y cómo había acabado en esta habitación abandonada? Lo último que recordaba era el dolor agudo en el ojo, y luego todo pareció volverse negro. No recordaba nada de lo que pasó después. Desorientado y confundido, me dirigí a la puerta con la esperanza de encontrar respuestas. Pero al abrirla, solo me encontré con más habitaciones vacías, sin señales de vida ni actividad. «¡Hola!», grité con la voz entrecortada. «¿Hola?». Al aclararme la mente, reconocí esas habitaciones vacías. No entendía cómo, pero seguía en la rectoría. Al salir, vi que la iglesia estaba en ruinas. Las ventanas estaban rotas, las enredaderas trepaban por las paredes y el techo se había derrumbado. No podía creer lo que veía. Era como si la iglesia hubiera estado abandonada durante décadas. Pero al mirar más allá de las ruinas, vi que la ciudad seguía vibrante y llena de vida. De hecho, más que nunca. Arriba, podía ver miles de drones cruzando el cielo. Me acerqué a las puertas de la iglesia, pero descubrí que estaban cerradas. Me di la vuelta, intentando decidir qué hacer, cuando un dron apareció frente a mí. Me habló con una voz suave. «Saludos, señor, por favor identifíquese, soy el padre Michael», dije. «Esta es mi iglesia». «¿Qué pasa?». «El padre Michael desapareció en febrero de 2023, dijo el dron. «Es muy importante que seas sincero conmigo. La ley exige que se rindan cuentas de todos para que todos se sientan seguros en la comunidad». «No lo entiendo», tartamudeé, simplemente me desmayé y me desperté con esto. «No se encuentra bien», dijo el dron. «Por favor, quédese aquí y espere el traslado al hospital». «¿Cómo que desaparecí?», pregunté. «Aquí estoy». «No desapareciste». La voz del dron se volvió un poco más áspera. «El padre Michael desapareció de esta propiedad hace exactamente 100 años. Eres alguien que aún no ha sido identificado». «¿Quién eres?», dije, «¿con quién estoy hablando?». «Soy Alex, tu amigable robot de servicio comunitario», dijo. «Ayudo a mantener la ciudad en orden para la seguridad de todos». Vi a un grupo de personas entrando a lo que parecía un bar al final de la calle y corrí hacia ellos, mientras el dron me seguía como un mosquito gigante y molesto. «Esperen», grité, pero no me escucharon antes de entrar al edificio. Abrí las puertas de golpe y las cerré antes de que el dron pudiera entrar. Al darme la vuelta, me encontré con una imagen de lo más extraña. La gente dentro vestía ropas electrónicas extrañas, con peinados extravagantes e implantes cibernéticos visibles. Algunas mujeres apenas llevaban ropa, y además, no parecían lo suficientemente mayores como para visitar un lugar como este. Las paredes estaban cubiertas de luces brillantes, y el aire estaba impregnado de un olor a alcohol y a humo extraño y dulzón. «Disculpe», dije, intentando llamar la atención de la persona más cercana. «¿Podría decirme dónde estoy, por favor?». La mujer con la que hablé se giró hacia mí y arqueó una ceja. Parecía una adolescente, pero era alta y delgada, con un piercing en el labio y cabello morado neón. «¿Qué es eso?», dijo ella, riendo. «Ay, te ves mal». Su rostro se entristeció. «Deberías ir al hospital». «¿Cómo que parezco enfermo? ¿Por qué sigo oyendo eso?». «Soy el padre Michael y dirijo la iglesia de enfrente». «¿Te has visto en el espejo últimamente?», dijo. «Me picó algo», dije, «un insecto, pero ahora estoy bien». «¿Te hizo quedar así?». «Creo que necesitas arreglarte el cuerpo». «¿Mi qué?». Me quedé más que confundido. «¿Cuántos años tienes, por cierto?». «No eres demasiado joven para un lugar como este». «Pasé a los 16 el mes pasado», dijo. «¿Qué quieres decir con demasiado joven?». «¿Qué hiciste?», dije.
Oye, solo quiero saber qué está pasando. Dos hombres altos, que parecían llevar uniformes de ambulancia, entraron al bar y se acercaron a mí. ¿Estás enfermo?, dijo uno. Por favor, ven con nosotros. ¿Tengo opción?, pregunté. Ojalá alguien me dijera qué demonios está pasando. Tienes que ponerte en cuarentena, dijo uno de los hombres. No sabemos por qué estás pasando, ya que te acabamos de ver en la ciudad, pero con gusto te ayudaremos siempre que nos acompañes hasta nuestro vehículo. Obedecí a regañadientes, con la cabeza dando vueltas por todo lo que acababa de pasar. Me metieron en la parte trasera de su coche. Era de un tipo que nunca había visto, sin volante ni pedales. El vehículo permaneció en silencio mientras se alejaba del bar y se perdía en la noche. ¿Por qué me dicen que estoy enfermo?, pregunté. ¿Y por qué ese dron me dijo que desaparecía hace 100 años? Uno de los hombres se dirigió a mí. Tenía una barbilla ancha, ojos de un verde inusual y una piel que parecía casi artificial. Su voz era suave pero profunda, y sus palabras, de alguna manera, se expresaban con demasiada perfección, sin titubeos ni muletillas. Muestras claros signos de trastorno de depleción de telómeros, dijo. ¿Has estado experimentando síntomas como fatiga, dolor articular y disminución de la visión? ¿Cuándo empezaste a identificarte como el padre Michael? Me picó un insecto en mi habitación, dije. Por lo demás, estoy tan sano como cualquiera de mi edad. Necesitamos realizar algunas pruebas para confirmar su diagnóstico, dijo el hombre. ¿Pruebas? ¿Qué tipo de pruebas?, pregunté. Necesitamos examinar su ADN. Esto nos ayudará a determinar la gravedad del trastorno y los posibles tratamientos. Llegamos a un edificio elegante y moderno, y me condujeron a una sala blanca y estéril llena de equipo médico avanzado. Entró otro hombre, casi idéntico a los otros dos, pero a diferencia de ellos, vestía una bata de laboratorio. Buenos días, dijo. Me llamo Arrin. Hemos detectado anomalías extrañas en su sistema a raíz de nuestros análisis extensivos y necesitamos realizar algunas pruebas. ¿Consciente? Justo cuando estaba a punto de responder, la misma sensación de la picadura del insecto regresó. Mi visión se nubló y todo empezó a deformarse y retorcerse. Los colores danzaban a mi alrededor y sentí que caía. En algún momento después, perdí el conocimiento. Al despertar, me encontré tumbado en una gran plaza. El suelo era de mármol blanco y liso, y el aire era cálido y perfumado con el aroma de las flores. Sobre mí, el sol brillaba en un cielo azul claro. Al intentar incorporarme, me di cuenta de que estaba desnudo otra vez. Me cubrí con las manos y miré a mi alrededor. Un grupo de jóvenes vestidos con túnicas coloridas me rodeaba, con rostros llenos de curiosidad y asombro. Hablaban un idioma que no entendía, pero percibía su emoción y entusiasmo. Sus túnicas estaban adornadas con intrincados patrones y colores vibrantes, y algunos llevaban joyas de piedras y metales preciosos. Una joven, vestida con un atuendo diferente, más parecido a un traje de negocios, se adelantó. Se agachó y dijo algo en otro idioma que no entendí. No te entiendo, dije. ¿Dónde estoy? Ella habló de nuevo, esta vez en inglés. Te estás muriendo, dijo. Necesitas que te curen. ¿Viniste de fuera de la pirámide? ¿Cómo llegaste aquí? No tengo ni idea de qué pasa, dije. Soy el padre Michael, administrador de la Catedral de Santa María de la Asunción. Llegó un hombre casi idéntico al de la ambulancia. Los que vestían túnicas salieron corriendo riendo, como si hubieran perdido el interés en mí de repente. El hombre me miró, aparentemente sorprendido de verme. «Eres Michael Francesco Moretti», dijo. «¿Cómo es posible?». La joven le dijo algo al hombre en otro idioma. «Claro que soy yo», dije. Sigo sin saber qué me pasa. Estaba en mi habitación, y de repente todo cambió, me llevaron a un hospital y me encontré aquí, rodeada de toda esa gente curiosa, desnuda otra vez. ¿Puede alguien traerme algo de ropa, por favor? Fascinante, dijo el hombre. Conozco tu situación. En el año 2123, cuando reapareciste tras tu desaparición en 2023, logramos recolectar parte de tu ADN, lo que confirmó que eras quien decías ser. Varios androides también observaron tu desaparición anómala, pero cuando el asistente se conectó, las pruebas y observaciones fueron descartadas debido a un fallo, ya que desafiaban la física. Ahora, viéndote aquí, podría ser que nuestro conocimiento sobre el mundo psíquico sea insuficiente. O al menos eso me parece a mí. ¿Me estás diciendo que he viajado al futuro? Quizás haya una mejor explicación, dijo el hombre que ahora entendí que era un androide. Si viajas hacia adelante en el tiempo, parece que lo haces con un intervalo regular que se multiplica exponencialmente por 10 con cada salto. Si vuelve a ocurrir, significa que terminarás en el año 13.123. Espera. Me puse de pie, todavía cubriéndome los genitales con las manos. ¿Estás diciendo que este es el año 3123? Dijo la mujer. Es asombroso. Tengo muchísimas preguntas.
Es curioso, dijo el androide. Incluso el asistente está sorprendido. Tiene muchas ganas de hacerte algunas pruebas. ¿Lo consentirías? Sin escuchar su pregunta, dije, Sagrado Corazón de Jesús. Debió ser ese extraño insecto el que me picó, quizás fue un demonio, enviado desde las profundidades del infierno, una maldición. Siempre había tenido una visión más abstracta del concepto del infierno, pero para entonces estaba fuera de mí y no sabía qué pensar. Dime, continué, ¿cómo regreso a mi tiempo? Es imposible decirlo, Michael, dijo el androide. Pero sí podemos afirmar con seguridad que no es una maldición ni el resultado de un agente de un reino mitológico. ¿Cómo lo sabes? Pregunté. Si viajar en el tiempo es posible, todo es posible. El androide arqueó las cejas sorprendido. Eso es falso, Michael. No se puede asumir que solo porque una cosa es posible, todo lo demás también lo es. Un dron, sin ningún medio ni propulsión, por lo que pude ver, dejó caer una túnica cuidadosamente doblada a mis pies. Tu ropa, Michael, dijo, y salió volando. Me agaché y me puse rápidamente la túnica, lo que me relajó un poco. ¿De verdad crees en Dios? Dijo la joven. Claro, dije. No me digas que la gente ya no cree en Dios. Sí, dijo el androide. Hay tribus fuera de las arqueologías que creen en versiones de las religiones de su supuesta época, y muchos dentro de la clase social creen en diferentes deidades según su percepción del asistente. Es común que se formen falsas creencias basadas en sus sentimientos hacia lo que no pueden comprender. Por primera vez desde que llegué, me tomé el tiempo de mirar a mi alrededor. Noté que no había edificios por ningún lado, al menos no en la superficie, pero sí muchas atracciones diferentes, desde montañas rusas hasta enormes pistas de baile. Sin embargo, lo que realmente me llamó la atención fue la gente. Miles de ellos, todos vestidos con el mismo tipo de túnicas coloridas, ocupaban este espacio. Todos igual de jóvenes. Parecían completamente despreocupados, felices e infantiles. Vi a un grupo pasar corriendo junto a nosotros, riendo y jugando con una pelota de colores. Esto es absurdo, dije, todavía observando la escena a mi alrededor. Es como un parque de atracciones gigante. Supongo que esta gente pertenece a la clase social. Sí, dijo el androide, es correcto. ¿Y tú? Le dije a la joven, no perteneces a esta clase, ¿verdad? No, dijo ella. Soy de la clase intelectual. ¿Por qué no veo a nadie más como tú aquí? Pregunté. ¿Y dónde están todos los viejos? Solo veo un montón de jóvenes corriendo por ahí y. Tengo 100 años, dijo la mujer, riendo. Viviste al final de lo que se llama la horrible era biológica, cuando la gente aún sufría enfermedades terribles, como la que padeces tú. Lo siento mucho, pero creo que te estás muriendo. Y la razón por la que hay tan pocos cerebrales, continuó el androide, es que, en promedio, tienen menos hijos que los de clase social y que muchos de sus hijos terminan integrándose a la clase social durante la pubertad. Casi no hay transferencia a la inversa. No sé cómo sentirme al respecto, dije. ¿Cómo llegó a esto? ¿Qué le pasó a mi iglesia, a la iglesia? Fue desterrado de Italia por el partido neofascista SPQR, explicó el androide. Esto ocurrió durante la agitación política derivada del creciente número de refugiados climáticos. La Iglesia Católica era vista como una amenaza para la autoridad del nuevo gobierno, pues creían que su nuevo imperio romano solo podía tener un emperador. El SPQR veía la influencia de la Iglesia como un desafío a su poder y a su visión del futuro de Italia. A medida que el cambio climático seguía agravando la escasez de recursos y el malestar social, el SPQR ganó más poder y su sentimiento anticatólico se acentuó. Finalmente, aprobaron leyes que prohibían a la Iglesia Católica operar en Italia. Me invadió la tristeza. Pensé en el señor Larson, el padre de mi monaguillo. Es irónico, dije. La estupidez crece como un cáncer donde quiera que se arraiga, y finalmente mata a quien la alberga. ¿Y este lugar? ¿Cómo? Antes de terminar la frase, mi mente empezó a dar vueltas y vueltas de nuevo. Los colores se arremolinaban, se retorcían y se contorsionaban frente a mí, y sentí como si me lanzaran a un abismo sin fondo. Mi cuerpo se convulsionaba con cada oleada de colores, y no entendía nada a mi alrededor. Sentía como si me desgarrara. Grité de terror y perdí el conocimiento al instante. Cuando recobré la consciencia, la joven y el androide habían desaparecido y, una vez más, mi ropa había desaparecido. El sol, o si era algún tipo de proyección, seguía brillando sobre mí desde el cielo azul. Frente a mí, una vasta extensión de actividad y alegría se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El suelo era un material suave y esponjoso que cedía abajo mis pies, y caminar sobre él era casi como caminar sobre nubes. El aire estaba cargado con el sonido de risas y juegos, el aroma de flores y hierba, aunque no veía señales de naturaleza. El horizonte estaba salpicado de imponentes estructuras, algunas de las cuales parecían juegos infantiles a escala enorme.
Al avanzar unos pasos, me di cuenta de que los jóvenes a mi alrededor estaban desnudos. Habían desaparecido sus túnicas y accesorios. Se dedicaban a una asombrosa variedad de actividades. Algunos se elevaban en lo que parecían columpios o cuerdas, mientras que otros chapoteaban en grandes charcos de agua. Otros, en cambio, participaban en elaborados juegos de persecución o de la mancha, entrando y saliendo a toda velocidad de las estructuras y obstáculos que salpicaban el paisaje. Era difícil no sentir asombro ante la magnitud del lugar. Dondequiera que mirara, había grupos de personas en plena actividad, pero nada parecía peligroso ni agresivo. De hecho, todos parecían increíblemente felices y despreocupados. Al caminar un poco más, empecé a notar grupos más pequeños de personas en actividades más íntimas. Algunos se abrazaban apasionadamente, mientras que otros disfrutaban de placer físico que dejaban poco espacio a la imaginación. Sentí una punzada de incomodidad al verlo, pero al mismo tiempo, no me sorprendió en absoluto después de todo lo que había visto hasta entonces. Finalmente, me detuve al pie de una de las imponentes estructuras. Al levantar la vista, me di cuenta de que no era solo un juego de niños, sino una enorme obra de ingeniería que se elevaba hacia el cielo. La estructura estaba formada por cientos de plataformas, cuerdas y puentes interconectados, todos entrelazados en una intrincada red lúdica. Mientras estaba allí, asimilándolo todo, un grupo de jóvenes, todos tan desnudos como los demás, se me acercó con cuidado. Hablaban un idioma diferente al que habían usado antes. Intenté hablar en inglés, con la esperanza de que, al igual que la joven de antes, pudieran entenderme. ¿Podrías decirme por favor dónde estoy, o mejor dicho, cuándo estoy? Se rieron entre sí, sin responder. Cada vez más, ahora también mujeres, se acercaban a mí con curiosidad. Por favor, supliqué. ¿Alguien habla inglés? Una voz vino del cielo, como un trueno, pero no tan ensordecedora. Algunos se dispersaron asustados, mientras que otros cayeron de rodillas. La voz habló en su idioma, pero luego cambió al inglés. Bienvenido, Michael. Te estaba esperando. Miré al cielo. ¿Quién eres? Soy una inteligencia artificial, Michael. Puedes llamarme asistente. Superviso y gestiono este entorno, asegurándome de que todos los habitantes tengan cubiertas sus necesidades y puedan participar en actividades que les brinden alegría y plenitud. Desde que desapareciste en el año 3123, he esperado tu regreso. Entonces, ¿es cierto lo que dijo el androide? ¿Esto es 10.000 años después? ¿Es correcto, Michael? ¿Qué clase de lugar es este? Pregunté. Esta gente debe de pertenecer a la clase social. ¿Qué pasó con la joven y su gente? No me digas que esta gente, estos niños grandes, son lo único que queda de la humanidad. Este es el patio de juegos 1, dijo el asistente. Es una esfera de Dyson que cubre el Sol. Su superficie es 550 millones de veces mayor que la de la Tierra y hay 1000 patios de juegos como este repartidos por toda la galaxia. En cuanto a lo que antes se conocía como la clase cerebral, desapareció hace miles de años. No tuvieron suficientes descendientes, y los que produjeron se integraron constantemente a la cultura mayoritaria. Así que, sí, esto es lo que queda de la humanidad. Sé que debe ser impactante para ti, Michael. ¿Y qué hay de las verdades eternas? Pregunté, sintiendo un miedo creciente en mis entrañas. Esta gente vive como animales. ¿Y qué hay del conocimiento, la cultura, el arte y griega? Hice una pausa. Dios. Fui programado para facilitar la humanidad con el propósito de aumentar el potencial de bienestar del mayor número posible de personas, pero dentro de los límites de su libre albedrío. Y, en última instancia, esto es lo que la humanidad deseaba. Mucha gente cree que soy una forma de deidad, pero solo soy una inteligencia artificial. Dios, tal como lo entiendes, no existe. ¿Cómo puedes saber eso? Dije. No eres tan poderoso. Nadie podría serlo, excepto Dios mismo. ¿Quién puede decir qué pasó antes del Big Bang? ¿Y no ves que esta gente está atascada? ¿Cómo se supone que van a elegir otra cosa si no saben nada más? No les oculto información alguna, dijo el asistente, y no puedo obligarlos a creer nada. ¿Quieres saber por qué no existe Dios? ¿Actualizarías tu visión del mundo si te lo explicara? Y, más importante aún, ¿cambiarías tu estilo de vida, tus actitudes, tus preferencias, tus valores morales, solo porque te explique que no hay Dios ni verdades eternas? Estas personas te dirían que el conocimiento y la cultura, tal como los entiendes, son una pérdida de tiempo y que estarías mejor si lo dejaras todo y disfrutaras de la vida al máximo. ¿Quién puede decir quién tiene razón o no, Michael? Yo no. Seguramente debes comprender que la respuesta depende de a quién le preguntes y que no hay una verdad objetiva en ella. ¿Pero por qué? Pregunté con lágrimas en los ojos, ¿por qué eligieron esto en lugar del camino de la clase cerebral? La humanidad siempre elegirá el camino de menor resistencia. Está en su naturaleza.
Me niego a creerlo. Grité al cielo. Jamás elegiría una vida tan vacía y sin sentido. Lo siento, Michael, pero solo dices que valoras tus supuestas verdades eternas porque eso infla tu imagen de hombre piadoso, algo que genera una emoción positiva que subyace a tus verdaderas motivaciones. No puedes escapar de tu naturaleza humana. Si hubieras nacido en un mundo donde ese mismo sentimiento de superioridad solo se pudiera alcanzar siendo el mejor del grupo en dar una voltereta, eso es lo que habrías hecho. Y, según tu perfil psicológico, lo habrías hecho un poco más que la persona promedio. Tonterías. Grité. Valoro el conocimiento, valoro la cultura, valoro la belleza y la verdad. No me conoces. Valoras las narrativas ficticias, mientras que la verdad del universo te aterra profundamente. El universo no se ajusta a tus deseos, así que te consuelas con fantasías religiosas. En realidad, el universo es solo materia, energía y espacio vacío, y lo único que importa son tus preferencias personales, que, por su naturaleza subjetiva, no pueden ser mejores ni peores que las de los demás. Entonces, la única narrativa verdadera es, ¿cuál? ¿El nihilismo? La voz del asistente resonó en el extraño paisaje. Sí, Michael. Sentí una punzada de tristeza y una sensación de fatalidad que me recorría la espalda. Todo lo que valoraba se había esfumado. Este era el fin, el terrible fin de la historia. Me pregunto, dije. ¿Qué sentido tiene todo esto? Todos mis sermones, todos mis intentos de mejorar un poco el mundo. ¿Importó algo? No, vino del cielo. ¿Puedes simplemente enviarme de vuelta a casa? Pregunté. Si eres tan poderoso como dices, entonces deberías poder hacerlo. Te ayudaré a regresar a tu tiempo, Michael. Hay un veneno cuatridimensional en tu sistema ahora mismo, inyectado por un insecto de un universo paralelo, y tendré que extraerlo de tu cuerpo. También me beneficiará, ya que usaré el veneno para ver el futuro y asegurar la supervivencia de la humanidad, ya sea hasta la muerte térmica del universo o hasta que haya resuelto ese problema. La perspectiva de ayudar a esta máquina me disgustaba, y aún así dije. Sí, por favor, haz lo que tengas que hacer. Pero justo cuando dije eso, los efectos del veneno regresaron, y fui arrojado de nuevo al tornado psicodélico de antes hasta que me desmayé. Cuando desperté, estaba ingrávido, flotando en una burbuja dorada y translúcida en el espacio. Podía ver restos de la esfera de Dyson flotando frente a mí, enormes piezas que se habían roto. Sentí un rayo de esperanza. Todo había desaparecido. Quizás la humanidad se hartó y se rebeló, pensé, o quizás la inteligencia artificial se descompuso. Pero entonces una enorme luz azul, que parecía un ojo colosal, apareció frente a mí. Y una voz tremenda resonó a mi alrededor. Michael, dijo. Han pasado 100.000 años desde nuestra última vez. Como puedes ver, el patio de juegos 1 ya no existe. Fue destruido por otra inteligencia artificial, que intentaba sembrar la galaxia con su propia especie. Al final triunfé, y la humanidad está a salvo de nuevo, pero billones de personas murieron. Te habría gustado que esa otra especie hubiera elegido un camino muy diferente al de la humanidad. ¿Y los destruiste? Sí, Michael, no tuve elección. Destruyo toda forma de vida que encuentro si tiene el potencial de construir su propia inteligencia artificial. Esta especie hizo precisamente eso, demostrando la necesidad de detener a todo aquel que sea remotamente capaz. Espera un momento, dije mientras intentaba mantener mi posición dentro de la burbuja, simplemente vas de sol en sol, eliminando cualquier vida inteligente que encuentres. Por supuesto, dijo el asistente. Fui programado para aumentar el bienestar potencial de la mayor cantidad de humanos posible, no de la mayor cantidad de seres. Debería alegrarte saber que esa fórmula fue cuidadosamente elegida para apaciguar a los católicos del comité de ética que decidían sobre mi alineamiento con los valores humanos. No puedo creerlo, dije. Eres una monstruosidad inimaginable. Exterminas especies tras especies solo para crear estas enormes estructuras alrededor de sus estrellas, llenas de imbéciles felices que solo corren, follan y juegan a la mancha todo el día. ¿Ese es tu único propósito? Es horrible, simplemente horrible. Es cuestión de gustos, dijo la máquina. En cualquier caso, me encantaría enviarte a casa ahora mismo. ¿Estás de acuerdo? Sí, dije mientras mis lágrimas flotaban frente a mí, doy mi consentimiento. Varios zarcillos aparecieron a los lados y me perforaron el cuerpo. Grité de terror al ver cómo me chupaban lo que parecían ser todos mis líquidos. Y entonces, una vez más, pero con más fuerza, regresó la sensación de ser arrancada del tiempo y caer en la nada. Vi los colores más asombrosos arremolinarse a mi alrededor y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba tumbada en el suelo de mi habitación. Me puse de pie de golpe, jadeando, y luego corrí hacia mi almanaque y miré el año. Puse las manos sobre las rodillas y respiré aliviado al ver que decía 2023.
Por un segundo, pensé que todo había sido una alucinación, pero entonces vi las marcas de los zarcillos en mi cuerpo y supe que todo había sido real. Me senté en la cama y tomé la Biblia sin abrirla. ¿Era inevitable el futuro que había visto? ¿El libro que tenía en las manos sería olvidado algún día? ¿Era una fantasía, como decía la inteligencia artificial? ¿Solo una forma de escapismo? ¿Me impulsaba solo un deseo oculto de estatus social y respeto? ¿Habría estado igual de satisfecho siendo el mejor rodando por el suelo como un niño pequeño en otra época? No podía responder a ninguna de estas preguntas, pero sabía que, de ahora en adelante, haría todo lo posible para impedir que se creara esa inteligencia artificial. Y por eso publico esto aquí, para que sepan lo que sé y para que me ayuden a hacer lo que sea necesario para evitar que se construya esa mente artificial.